exposición en dos partes. En una primera parte voy a hablar sobre la definición de la discrecionalidad en el contexto tradicional, su estado más moderno. Vamos a hablar de límites, voy a referirme a su control y digo recordarles porque si bien sé que estos temas han sido tratados en extenso por varios autores, seguramente necesito recordárselos para poder pasar a mi segunda parte de la exposición, donde voy a hablar sobre una teoría, donde la voy a enfocar en la teoría, por dicho, en tres aspectos distintos. Voy a hablar de la discrecionalidad desde un aspecto y desde un punto de vista teórico-normativo, jurídico-metodológico y dogmático-constitucional. Más adelante ya vamos a ver cada uno de esos aspectos. Voy a referirme, para concluir, por qué he decidido apartarme de la noción clásica de la doctrina sobre la discrecionalidad y voy a explicarles por qué y a quién sigo para seguir esta teoría. Bueno, sostengo que en un Estado de Derecho como el nuestro, los espacios de discrecionalidad son bastante extensos, podemos decir, y una forma para poder restringirlos o limitarlos es a través de la función legislativa, a través de poder encorsetar o conceptualizar estos deberes genéricos en obligaciones más exigibles, como y con un control siempre judicial. Primero, para poder hablar de la discrecionalidad, vamos a ver que surge bajo la idea de un poder absoluto y exento de control. Podemos ver también que en todo Estado de Derecho este control, si bien siempre tiene un margen muy amplio para poder moverse la administración, siempre eso no quiere decir que pueda actuar irrazonablemente o discrecionalmente, o irrazonablemente. El doctor Casagne, cuando hace hincapié en esta parte de la discrecionalidad, dice que la discrecionalidad administrativa nunca va a estar exenta del control judicial. Y al respecto hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1992, que ha pasado quizás desapercibido para varios, y donde yo encuentro la noción, la primera vez, donde la Corte define la noción de la discrecionalidad, y donde habla sobre las limitaciones a la potestad reglamentaria. Es un fallo que es Presidencia de Delegación de Bahía Blanca, donde establece que todas las actividades que no son regladas en todos sus aspectos, la administración debe valorar y debe ponderar, en primer lugar, el interés público y en segundo lugar, el caso concreto. Hoy por hoy, también vale la pena destacar que quizás la discrecionalidad, hoy ya no hablamos de discrecionalidad en bloque, es decir, no existen los actos totalmente arreglados o totalmente discrecionales. Existen los actos que tienen elementos que son fiscalizables y pueden ser controlados, y hay que ver, hay que analizar, ahora vamos a hacer, cómo se controla ese límite y ese margen de actuación. A nivel internacional, si nos enfocamos en Alemania y en España, la discrecionalidad administrativa siempre fue enfocada desde estos tres aspectos que yo nombré al principio. Desde un aspecto teórico normativo, es decir, tratan de explicar a través de tres teorías dónde se encuentra la discrecionalidad, a través de un aspecto jurídico-metodológico que tratan de establecer límites intrínsecos o ontológicos sobre este control, y por último, dogmático-constitucional, para ver de qué forma la Constitución Nacional limita, a través del Poder Legislativo, a la administración con este margen de actuación discrecional. Antes de meterme ya directamente en el primer plano teórico-normativo para analizar y ver estas teorías, vamos a focalizarnos que para poder analizar estas tres teorías dentro de estos tres marcos, vamos a ir viendo cómo va a ir evolucionando la discrecionalidad y su definición también. En una primera teoría que podemos desarrollar es la tesis que se la llama reduccionista, que es aquella donde ubica la discrecionalidad derivada de una determinación de consecuencias jurídicas. Con una segunda postura podemos ver que también podemos encontrar la discrecionalidad para otros, en la tesis unitaria, en la indeterminación de tanto la consecuencia jurídica como en el supuesto de hecho. Y una tercera teoría, a la que yo adhiero, donde encuentra la discrecionalidad en la indeterminación del supuesto de hecho. Y ahora lo voy a explicar por qué. Antes de meterme en eso, Salvarría siempre sostiene que estas tres teorías tienen en común un haz de elección, porque tanto algunas se habla sobre la consecuencia jurídica como que también se puede hablar del supuesto de hecho.
Cuando hablamos del supuesto de hecho, yo digo que encuentro la discrecionalidad en el supuesto de hecho, voy a comentarles a qué llamamos quizás supuesto de hecho rápidamente. Es un conjunto de requisitos que conforman un precepto legal, según autores, y ese conjunto de requisitos están ligados a una consecuencia jurídica determinada. Cuando hablamos de supuestos de hechos en una norma arreglada, esos supuestos de hechos, esos requisitos van a estar siempre completos y va a estar cerrado. Contrariamente, cuando hablamos de este tipo de requisitos en una norma discrecional, van a estar abiertos, porque falta completarlos, e incompletos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿y cómo hacemos para completar esos supuestos de hechos? Esos requisitos. Bueno, bien. Primero, para poder cerrar el supuesto de hecho, necesitamos que la administración los complete. Y en un segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que la administración también debe realizar una transformación en el elemento copula de la norma que lo habilita, es decir, va a transformar el operador, el operador permisivo por el operador imperativo, es decir, el deberá por el podrá. Y en un segundo lugar, cuando vamos a hablar sobre cómo es que se puede cerrar, dijimos que se lo puede cerrar porque la administración debe completarlo. Bueno, bien, ahora pensemos cómo va a completarlo. Bueno, acá es donde yo introduzco mi teoría, que no es mi teoría, sino que es una teoría alemana a la cual yo adhiero, que para poder completarlo necesitamos primero focalizarnos en el poder legislativo. Necesitamos ir a los legisladores y deberíamos pensar que ellos deberían marcar límites o conceptos o teorías o principios o estándares que para que la administración pueda seguir completarlos. Lo que yo quiero decir es, no estoy hablando porque el legislador es el que debe completar el supuesto de hecho o que la administración no debería tener más esa facultad. Estoy diciendo que una cosa es completar un supuesto de hecho sin ningún límite ni ningún parámetro, y otra cosa es completar un supuesto de hecho con límites marcados anteriormente por otro poder. Para tener una idea, este tipo de teoría, una de las ventajas que tiene es en cuanto llega al control judicial. Porque el control judicial, como vamos a ver su parte, su aspecto positivo y negativo, en esta parte lo que debería hacer únicamente es controlar que la consecuencia jurídica que ha sido ligada a ese requisito completo sea la correcta de la que se ha determinado una vez que se cerró el supuesto de hecho imperfecto. A ver, antes que nada debo advertir que yo comprendo y sé las críticas que se le pueden hacer a esta teoría. Sé que ustedes pueden decirme que la administración tiene una innumerable cantidad de funciones para cumplir, que utiliza técnicas, que utiliza una operación donde analiza el mérito, la conveniencia y la oportunidad de cada situación, al cual sostengo y creo que eso debería seguir así, pero leyendo un análisis que había hecho el doctor Bianchi recientemente sobre la hiperjudicialización, me llevó a seguir confiando en esta teoría. El doctor, en este estudio que había dicho, él dice que la mayoría de los argentinos creemos que mientras más judicializamos los asuntos, más democráticos somos. Bueno, yo al igual que él creo que no es así, y creo que si bien hoy por hoy nosotros confiamos más o nos vemos más cerca de los jueces que de los legisladores, porque quizás son quienes pueden escucharnos o sentimos que estamos más cerca de ellos, hoy por hoy nosotros elegimos democráticamente a los legisladores y no a los jueces. Entonces, si esto nos lleva a ver al sistema de elección de legisladores en diferentes países, cuando he estudiado, por ejemplo, en el Reino Unido o en Estados Unidos su circunscripción electoral, vemos que generalmente el legislador está unido o está preocupado por el ciudadano en cuanto a su próxima elección depende únicamente de ese ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que dice este estudio? Que el legislador tiene una postura mucho más activa y positiva al momento de regular normas, que trata de escuchar, de responder y de cumplir para obviamente en una próxima elección volver a estar en el mismo lugar. Ahora bien, si esto nos fijamos, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros votamos listas donde quizás acá hablo personalmente, no sé si me siento identificado con la mayoría de los candidatos que están en esas listas, quizás a varios no he llegado a conocer, voto y después al momento en donde uno trata o depende de ellos al momento de establecerse las normas, me siento también más allegada al Poder Judicial que al Poder Legislativo. Al momento de hablar de necesidades o al momento de recurrir
poder recurrir al Poder Judicial, que está abarrotado de causas, que a un Poder Legislativo para que escuche al momento de establecer pautas más críticas, quizás para que la administración pueda seguir completando su discrecionalidad. Ahora bien, cuando hablo de esto, y también sé que también puede haber gente que quizás no comparte lo mismo, cuando comencé a hablar sobre el control judicial, y hablo del control judicial que hoy por hoy conocemos como el control negativo, sabemos que los jueces controlan la arbitrariedad, la irracionalidad, sabemos que en Estados Unidos se utiliza el principio de abuso de poder, sabemos que en Inglaterra se utiliza el principio de irrazonabilidad, en Estados Unidos, en Alemania, en proporcionalidad, y vemos que nosotros en el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional, se puede llegar a decir que se vincula con el alemán, tiende a facilitar o a proveer la mejor solución siempre para el particular. Creo que igual, como también puede llegar a decir el doctor Tawil, no es suficiente este tipo de control al momento de controlar la administración. No es suficiente, y ahí es donde yo diría que quizás podría llegar a entrar el control positivo. ¿Qué es el control positivo? Es el control que podría hacer el juez al momento de determinar si la consecuencia jurídica que se ha establecido en una causa ha sido la correcta en cuanto a la derivación del supuesto de hecho completo. Entonces, a ver, si nos tratamos de pensar y vemos las críticas que se le puede hacer, y que la doctrina francesa dice que no comparte quizás, de que mientras más precisa es una norma, menos control va a tener. Hay otros autores, y en otros países se considera que quizás a mayor, entre ellos Estados Unidos por ejemplo, que a mayor regulación normativa, menor control judicial. Y acá es cuando se habla, por ejemplo, de las agencias norteamericanas y cómo han limitado, cómo el Poder Legislativo ha limitado el poder que tienen las agencias norteamericanas para poder administrar y cómo son sus funciones. Ellos han establecido, los legisladores, determinados estándares discernibles y principios indelegibles para poder darle a la administración, a estas agencias, un poder limitado, donde la administración lo completa, estas agencias lo completan y lo llevan a cabo. Ahí donde entra su parte técnica, su control, su mérito, su conveniencia, pero previamente hubo una limitación para poder graduar esa intensidad. Para ir terminando, no sé cómo viene el tiempo, pero creo que igualmente ya voy a ir terminando. Lo que yo hoy vengo acá a proponer, lo que todos hemos escuchado alguna vez o hemos leído sobre discrecionalidad administrativa y sobre control judicial, sobre actos políticos, sobre la discrecionalidad técnica, sobre muchos autores ya han escrito. Yo hoy simplemente quería venir a proponerles algo que había leído y que me había parecido sumamente interesante, en donde quizás una manera, no digo que sea la única, pero una forma que he encontrado para evitar este tipo de hiperjudicialización, que quizás, no sé, en este estudio el doctor Bianchi lo llama que académicamente puede pasar como a través de la tutela judicial efectiva, a través de tres funciones y de tres órganos que lo único que deberían hacer es, voy a repetir, el Poder Legislativo va a reducir o a disminuir el margen discrecional a la administración, limitando y estableciendo pautas. La administración va a completar todos aquellos supuestos, anudando consecuencias jurídicas determinadas, y el Poder Judicial va a controlar aquellas consecuencias para poder ver y controlar si esas consecuencias han sido las determinadas correctamente. Lógicamente, este equilibrio en la distribución de tutelas entre los órganos del Estado conlleva un Poder Judicial ya no más abarrotado de causas o de procesos que, como bien vimos y dijimos recién, hoy por hoy, lejos de fortalecer el control judicial sobre la administración, lo está debilitando. Muchas gracias.